Perfecto. Tenemos de Honduras, de Tarapoto, Universidad Nacional de San Martín, de Cuba, de Ciencias Médicas. Excelente. Bienvenidos a todos los futuros profesionales de salud y algunos ya egresados. Bienvenidos. El día de hoy tenemos nuestra primera ponencia. Y bueno, me presento, yo soy la obstetra Carol García. Como bien ha mencionado su colega, pues estamos justamente a favor de estos espacios y pues vamos a empezar. Bien, vamos a dar una introducción a este tema tan amplio y en verdad pues vamos a hablar sobre cómo está la situación actual, específicamente pues en el país de Perú, cuya universidad, la Universidad Nacional de Trujillo, está siendo ahora host en este evento. Bien, pero en sí ustedes conocen muy bien que justamente este tema es una revolución mundial en realidad, ¿no? Es una situación real que está pasando y conforme van pasando los años se crean nuevas directivas, se actualizan las guías técnicas y definitivamente implica poder crear conciencia tanto en la población como en los profesionales de salud que vamos a manejar las distintas etapas de la enfermedad. Bien, entonces, ¿cómo nos encontramos actualmente? Pues esta es la realidad. 7. Quiero ver en el chat qué se imaginan que representa este número alrededor de justamente esta realidad de esta enfermedad. A ver, veamos el chat. Veamos por ahí levantaron la mano Rocío y Yanelis. A ver, no sé si es su asistencia o si quieren participar. Veamos, pero pueden escribirlo en el chat. A ver, veamos. Rocío, Rocío, ¿estás por ahí? Puedes activar tu micro o contestar en el chat. Veamos, Rocío a la 1, Rocío a las 2, Rocío a las 3. No está. Yanelis. Yanelis. Ahí está Rocío. Número de muertes por esta patología por cada cantidad de personas. Puede ser, pero sí, está. Ahí les puse el simbolito para que lo asocien. ¿Con qué frecuencia creen ustedes que hay esta cantidad de muertes por esta patología que vamos a tratar? Veamos, Yanelis, ¿con qué frecuencia se dará este número de muertes? Veamos, ¿algún otro participante? A ver si le atinan. 7 muertes, 7 de cada 10 están en riesgo de desarrollar. ¿Podrá ser? ¿Podrá ser? Vamos a ver. Bueno, 7 son las mujeres que mueren cada día por esta patología en el Perú. ¿Qué tal les parece eso? Son 7 mujeres. Estamos hablando de un promedio de 2.600 fallecidas al año. Para ser más exactos, 2.555. Bueno, lo hemos redondeado. 2.600 al año. ¿Se imaginan? Muertes por cáncer de cuello uterino. Es un número que en realidad impacta y pues definitivamente en un proceso en el que pues se pudo haber detectado a tiempo. ¿Bien? ¿Se imaginaban que este era el número actual? La verdad es que cuando manejamos estadística ya podemos ser más conscientes del impacto de los problemas de salud en la población. Son 2.600 vidas al año. Es considerado el cáncer de cuello uterino el quinto más letal en nuestra población en Perú. Bien, siendo las afectadas las mujeres, principalmente en unas edades que a continuación vamos a ver ya en la parte de epidemiología.
El 85% de casos es detectado en su etapa más avanzada. 85%, bastante elevado. Es decir, el otro 15% tuvo la suerte de haber sido detectado en las etapas tempranas, ¿no? De repente en los despistajes, ¿no? En las diferentes pruebas, a raíz de una charla de repente, o de haber acudido al establecimiento de salud o con su profesional de salud por alguna otra razón, ¿no? La gran mayoría de pacientes, muchachos, acude no para prevenir el cáncer de cuello uterino precisamente, sino para curarse de alguna infección vaginal, que de repente resulta siendo una infección de transmisión sexual. Y por ahí de repente se le ofrece, ¿no? La posibilidad de realizarse el famoso Papa Nicolau. Pero muchas veces, pues, hay Papa Nicolaos que no son bien tomadas la muestra o no son bien procesados, el sellado de la lámina, la confusión de resultados en las campañas, etcétera. Tantos factores alrededor que muchas veces pues puede alterar un resultado y puede arrojar eh, un resultado normal para la muestra. Sin embargo, la paciente de repente ya tiene un ley de bajo grado, ¿no? O de repente, Papa Nicolaos que estamos viendo normales resultan en pruebas BPH positivas, ¿no? Y suele pasar, claro que sí, y también depende, obviamente, de la especificidad y la sensibilidad de la prueba en sí, ¿no? Entonces, vamos trayendo diferentes términos y diferentes situaciones que nos hace analizar, ¿no? Que cómo estamos ejerciendo, ¿no? Esta parte de la estrategia preventiva. Entonces, nuestro tema del día de hoy es específicamente cáncer de cuello uterino. Vamos a hablar un poco sobre la epidemiología, ¿no? Y aquí es donde vienen los famosos cuadros, ¿no? Pero vamos a analizar uno por uno para poder situarnos en contexto. Bien, vamos a ver. Si tienen alguna duda o pregunta, la pueden ir dejando en el chat y luego ya la vamos resolviendo. Bien. Tenemos aquí, para que se hagan una idea, ¿no? ¿Qué tan impactante puede ser el cáncer en nuestra población? Al menos en Perú, como se darán cuenta, el primer lugar se lo lleva el cáncer de mama, ¿no? Y fíjense ustedes, ¿no? Cuán impresionante puede ser la cantidad en miles de personas al 2024 en este caso. Y en segundo puesto, el cáncer de cuello uterino, ¿no? Cáncer de cervix. Como ustedes ven ahí, pues al cierre de ese último reporte, bueno, al cierre del primer semestre de 2024, había 1.311 casos de cáncer de cuello uterino. Bien, a ese cierre. Bien, imagínense, o sea, en general, pues el promedio que yo les daba al inicio aparentemente es creciente, pero recordemos que es porque se están mejorando los tamizajes, están siendo más específicos, más tempranos y obviamente pues da una mayor cantidad de casos, ¿no? A tan solo la mitad del año. Bien. Fíjense ustedes específicamente, bien, aquí, perdón, es el número de cáncer en general y clasificado por la localización. En cuello de útero está ahí el promedio de 1.311 casos en el año al cierre del primer semestre, es decir, hasta junio de 2024. Aquí específicamente, pues, la distribución de los casos por edades, ¿no? Entonces, fíjense ustedes en qué grupo poblacional está situado la mayor cantidad de casos. Estamos hablando de un promedio entre los 55, 60 años, cuando ya es cáncer. Ojo, cuando ya es cáncer, de repente en las diferentes etapas, de repente ya en la parte, en el caso de los cánceres del cáncer metastásico, ¿no? Entonces, miren ustedes conforme va decreciendo la edad, ¿no? En este caso, pues se va detectando cada vez más conforme crece la edad, conforme asciende el grupo poblacional. Eso quiere decir que probablemente estas mujeres que se detectó ya el cáncer entre los 55 y 60 años, pues tenían activado el BPH o por activarse
unos 10 a 15 años antes. Bien, por eso es que estas detecciones tempranas entre los 20 y los 30 son aún deficientes, ¿no? Al menos la cantidad. Bien, entonces, digamos que es poco frecuente que se detecte un cáncer como tal en ese estadio de la lesión entre los 20 y los 30. Y como ven ahí, el número justamente lo representa, tan solo 33 casos. Sin embargo, pues conforme va pasando el tiempo y ante la ausencia de un tamizaje, pues se va a mostrar justamente ya cuando la lesión ya se transformó en un NIC 1, en un NIC 2, NIC 3. Entonces, ya formándose la lesión y avanzando en el tiempo, pues puede llegar hasta cáncer metastásico, ¿no? Muy bien. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Pueden escribirle en el chat. A ver, si hasta ahí hay alguna pregunta, lo pueden dejar en el chat y vamos resolviendo. Continuemos. A ver, ahí está. Ok, sigamos. Muy bien, aquí tenemos el enfoque en cuanto a las pruebas diagnósticas para poder ubicar el cáncer de cuello uterino según los métodos ya conocidos, ¿no? En este caso, los tamizajes con el Papa Nicolau básicamente, ¿sí? Tenemos la frecuencia y el porcentaje en las distintas campañas que realiza pues el Ministerio de Salud en sus distintos niveles de atención. Tenemos en cuanto al primer nivel, ya saben que se hacen las visitas domiciliarias, muchas veces se ha gestionado la toma de la muestra incluso en las casas, ¿no? Ver la manera de cómo poder llegar a tamizar a la mayor cantidad de mujeres posible. Y como ustedes ven, pues, tamizaje, hallazgo clínico dentro de lo que es el mismo examen clínico, a veces, como les digo, ¿no? El motivo de consulta puede ser no necesariamente la prevención de este tipo de cáncer, sino que llegan por otros motivos. El hallazgo por endoscopía, el hallazgo por imágenes incluso ustedes saben muy bien que es poco frecuente encontrarlo, pero de todas maneras se considera dentro de la tabla. El hallazgo quirúrgico, ¿no? De repente está la paciente ingresado a cirugía por otra razón, pero se descubre que ya está padeciendo del diagnóstico de cáncer de cuello uterino, ¿no? La presentación clínica, el hallazgo en una autopsia, que es mucho menor la frecuencia, y bueno, y se considera los otros y desconocidos. Imagínense ustedes, ¿no? En este caso, pues, cuán impactante, ¿no? Puede ser, o sea, a través de la prueba hay un alto porcentaje del tamizaje, pero la presentación clínica es cuando ya está en una etapa avanzada, ¿no? Es cuando ya, de hecho, no ha habido la intención de sacar una prueba preventiva, sino que ya es notorio, digamos que ingresa el espéculo y ahí nada más se observa y ya se elabora el diagnóstico, ¿no? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Pueden dejarla en el chat. Muy bien. Entonces, miren ustedes la importancia de una buena orientación y consejería respecto al tema, ¿no? Tu paciente puede llegar de repente por un examen de mamas, ¿no? Quizás sintió un bultito, ¿no? La famosa expresión de sentir el bultito en el busto, o quizás llegó porque tiene un flujo vaginal anormal, o de repente llegó por temor a haberse infectado de VIH y quiere una prueba rápida de VIH. Y ese es su motivo de consulta, ¿no? Y está llegando por esa razón. Pero al observar la historia clínica, tú te das cuenta que de repente está en la edad que donde corresponde de repente un IVA, donde corresponde un Papa Nicolau, donde ahora está ocurriendo el tamizaje con las pruebas moleculares de BPH,
que actualmente, tengo entendido, realizan la citología líquida solamente, de repente aún todavía no se ha implementado la genotipificación de BPH, obviamente porque son de costos más altos, pero al menos al grupo poblacional de mayores de 29, a partir de 30 en adelante, están realizándose de manera gratuita en los diferentes niveles de atención en el país. Entonces, hay una mayor cantidad de opciones ahora con los tamizajes, es cierto, pero de hecho que va a depender también de la capacitación de los profesionales de salud, ¿no? Estamos obstetras, médicos que se capaciten, los gineco-obstetras también, los ginecos oncólogos y todos los profesionales de salud trabajamos a favor de la paciente, ¿no? Todos estamos en facultad de poder brindar una correcta orientación y consejería. Y obviamente la parte diagnóstica y terapéutica ya va variando conforme el profesional, pero de hecho, si por ejemplo en mi papel de obstetra no identifico esos factores de riesgo que la paciente puede tener y no le sugiero un tamizaje, de repente estoy evitando que esa paciente pues pueda descubrir un diagnóstico a tiempo. Así que si tú estando de repente en tu internado, en tus serums y te toca rotar por gineco y tú estás observando que en la historia clínica esta paciente no registra un tamizaje previo, pues ya depende de tu iniciativa para poder sugerirlo y poder orientarla en lo que ella necesite respecto a no solo el cáncer, sino al tema del virus de papiloma humano, lo que está asociado a este cáncer y la manera en cual se puede prevenir. Entonces, en resumen, pues algunos datos para que puedan tenerlo en cuenta, ¿no? Al cierre del primer semestre del 2024, el 10.6% de los casos de cáncer de cuello uterino en el Perú se detectaron mediante tamizaje, como ustedes observaron en la tabla, ¿no? En el Perú, el cáncer de cuello uterino, ya lo saben, es la segunda causa de muerte en mujeres. Y en el 2020, es decir, hace 4 años, se reportó 4.270 casos nuevos y finalizando el año 2.288 muertes. El número ha subido ligeramente por la mayor detección, que ya vimos 2.600 en un año al 2024. El cáncer de cuello uterino se desarrolla con mayor frecuencia en mujeres después de los 40, pero ojo aquí, mayores de 40 años ya desarrollan cáncer, es decir, hace 10, 15 años ya estaba ingresando el virus de papiloma humano en sus cuerpos. Estamos hablando de un promedio entre los 25 a 30 años, que es una edad en la que pues la paciente está teniendo una vida sexual probablemente más activa. De hecho, por eso la importancia de la prevención. Las mujeres con infección de virus de papiloma humano persistente tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer. Aquí es donde viene, ¿no? Pacientes que tienen el BPH activo, algunos de los tipos, recordemos que provocan verrugas genitales, ¿no? Esa paciente que tú le detectas un condiloma en vulva, en vagina, alrededor, perianal, inguinal, te está dando una alerta, ¿no? Es una paciente que tiene un factor de riesgo y que obviamente ya no va a necesitar simplemente un Papá Nicolau, sino va a necesitar una prueba de BPH más específica. Y finalmente, más del 90% de los casos son detectados por este padecimiento, que son detectados por este padecimiento, se encuentran en estado inicial y son curables, ¿sí? Es decir, 9 de cada 10 pacientes que se detecta una lesión precancerosa puede regresionar o puede inactivarse el virus mediante las diferentes maneras que se tienen, ¿no? Diferentes formas de tratarlo terapéuticamente. Bien, si bien es cierto, es una infección por un virus, pero tiene diferentes tratamientos según el estadio en el que se encuentre. Y bueno, esta última parte es para que podamos crear conciencia, sobre todo, para empezar, en nosotros mismos, porque de hecho, si no sabemos reconocer estos factores de riesgo, pues no vamos a poder socializarlos, no vamos a poder informar a las otras personas que necesitan conocerlos. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el cáncer de cuello uterino? Pues la principal
el principal factor de riesgo es la infección por el virus de papiloma humano, definitivamente. Con sus más de 200 serotipos, con las diferentes formas que hay de contraerlo, ya saben que es una infección de transmisión sexual, diferentes prácticas sexuales pueden provocar esta infección por VPH y finalmente pues lesiones en cuello uterino, en vagina, en faringe, en el ano, etcétera, según sea el tipo de práctica sexual. Otro factor de riesgo es el fumar, ¿no? Si estás acostumbrada de repente a fumar cigarrillos con de repente la frecuencia mayor, con tan solo fumar, digamos, un cigarrillo, dos cigarrillos y va incrementándose este hábito nocivo, pues definitivamente es un factor de riesgo. Ojo, los factores de riesgo son situaciones que predisponen, no que determinan, eso que quede claro. Actividad sexual a temprana edad, es decir, si he empezado mi vida sexual antes de los 18 años, tengo un factor de riesgo definitivamente. ¿Por qué motivo? Porque hay mayor exposición en tiempo y a mayor cantidad de parejas sexuales y sobre todo si no hay uso de preservativo en la vida sexual. Tener muchas parejas sexuales. Bueno, según la Organización Mundial de la Salud y específicamente de MINSA, pues se considera la promiscuidad, ¿no? Entonces, si estás teniendo una pareja sexual estable, estás practicando la monogamia y la fidelidad mutua, tu probabilidad es menor, sin embargo, no es nula, ¿no? Entonces, por eso se considera un factor de riesgo. ¿Puedes tener muchas parejas sexuales? ¿Es posible? Sí. Si usas preservativo, ¿te proteges a un porcentaje elevado? Sí. No al 100%, porque recordemos que en las otras prácticas también puedo contraer el virus, pero al menos estás reduciendo la probabilidad. Bien. ¿Por qué les digo esto? Porque hay casos de pacientes con múltiples parejas sexuales que no tienen ningún tipo de VPH activo. Y las hay también las que de repente han tenido una sola pareja sexual en la vida, el esposo de repente o el conviviente, y resultan con VPH activo. Entonces, no determina, pero sí predispone. El sistema inmune debilitado, ¿no? Si soy una persona que de repente no suele ejercitarse, soy una persona que tiende a estresarse, soy una persona que no se alimenta correctamente, tu sistema inmune pues no te va a proteger como debería, por lo tanto, si tú te expones al virus, lo más probable es que sí lo contraigas. Bien, porque también puede ocurrir que nos exponemos al virus, pero no lo contraemos o la carga viral no fue la suficiente o nuestro sistema inmune está súper fortalecido. Otro factor de riesgo es la edad, definitivamente, ¿no? Pacientes entre los 35 y 50 años, como vieron en el cuadro anterior, de hecho se identifica ya las lesiones en alto grado, ¿no? Un IC3, un cáncer, que obviamente, pues, dependiendo de cuándo hayan iniciado su vida sexual, han estado expuestas al virus, se ha activado el virus, lo han contraído y obviamente, pues, ha ido desarrollándose la lesión en el cuello uterino. Antecedentes familiares. Bueno, no es muy común, pero puede pasar que si la mamá, la hermana lo tuvo. Sin embargo, es mucho más frecuente este factor de riesgo hereditario en el cáncer de mama, ¿no? En el caso de antecedente familiar, por el cáncer en sí, ¿no? Por el cáncer en general, pero específicamente, pues es menos probable. Bien. Obesidad. ¿Por qué es un factor de riesgo? Porque dificulta la detección, ¿no? Por la razón misma del tejido adiposo, ¿no? Cuando está en mayor cantidad. De hecho, a veces dificulta hasta el tamizaje cuando se va a tomar la prueba molecular, ¿no? Las paredes de la vagina, con todo el tema de la grasa, pues puede dificultar la prueba. Bien. Alimentación deficiente o malnutrición, lo que les mencionaba, ¿no? Porque esto va a repercutir en el fortalecimiento del sistema inmune, que verdaderamente pues tus defensas hagan su trabajo. Y finalmente, pues un factor de riesgo la pobreza, ya sea por la falta de acceso a la información, por la falta de prevención y obviamente por la falta de acceso a la salud según la ubicación geográfica. Muy bien. Hasta ahí hemos llegado. Quisiera saber si hay alguna pregunta. Vamos a ver.